Muchísimas gracias a ti, querido Jaime. Es un honor que hayas querido contar conmigo en este ciclo y es para mí también un honor volver a la universidad en la que hace apenas un año me doctoré. Sobre todo también es una alegría que nos sigamos viendo en estas aulas, pues efectivamente que soy mi profesor durante el máster de investigación filológica en una asignatura titulada Poéticas de la Modernidad, creo que era este el título, ¿verdad? Y la verdad es que fuiste un profesor que, no diré que suscitó mi interés por la literatura, que sea longevo, pero que al menos no lo mató, sino que lo mantuvo vivo. Esto tiene mucho mérito en doble sentido, ¿no? Primero porque cuando uno ha dedicado tantos entusiasmos a su vocación, pues siempre corre el riesgo de que le sacuda el tedio y el aburrimiento, y por otro, pues muchos profesores pues no son maestros, ¿no? Y Jaime, pues además de profesor, es maestro, es algo mucho más importante. Aunque vivimos en un mundo tan pervertido que los maestros no quieren que los llamen maestros, quieren que los llamen profesores. Cuando es mucho más importante ser maestro que profesor, ¿no? Bueno, pues Jaime es profesor y maestro. Y efectivamente elegí a Unamuno por ser un escritor con el que siempre me he identificado mucho en muchos aspectos y porque creo honestamente que es el mejor escritor español del siglo XX si ponderamos todos los aspectos de su obra y de su personalidad y de lo que esa obra y esa personalidad significan en el contexto de nuestra literatura. Y elegí esta obra, San Manuel Bueno, que es una obra, pues me atrevería a decir, tal vez la más divulgada de Unamuno, o de las más divulgadas de Unamuno, por lo tanto una obra que ahora cuando hablemos de ella, pues todos más o menos vamos a tener en la cabeza la historia que narra y las coordenadas del pensamiento unamuniano, lo cual nos puede servir para sacarle un poquito más de punta, ¿no? Para extraer una lectura que no sea novedosa, sino que sí aporte algún aspecto interesante para enjuiciar la obra y para enjuiciar también al personaje. Ese párroco de Valverde de Lucerna, esa aldea que está a las orillas de un lago, que como propio Unamuno reconoció, es el lago de Sanabria, que para mí también es un lago muy familiar por ser que zamorano, o al menos haberme criado en Zamora, en donde el lago de Sanabria, pues se pueden imaginar que es toda una referencia ya no solo turística, sino también sentimental para todos los zamoranos, para los sanabreses, pero con extensión para todos los zamoranos. En contra de mi costumbre he escrito mi intervención, pero tampoco la voy a leer porque si no queda todo mucho más coñazo, ¿no? Entonces iré haciendo calas en ella, ¿no? Y también comentando algunos aspectos. Sin duda alguna, para confrontarnos con el personaje de San Manuel Bueno Mártir y con la de Don Manuel Bueno, sacerdote al que su cronista o evangelista o anunciadora Ángela Carballino, la narradora de la historia, pues considera santo, ¿no? Al igual que todos sus paisanos, porque todos los habitantes de Valverde de Lucerna están convencidos de que Don Manuel fue un santo. Para sumergirnos en la figura de Don Manuel, no podemos soslayar que sin duda alguna es el gran tema de la obra unamuniana, es la cuestión de la fe, de la religiosidad. Creo que es el gran tema unamuniano, de forma muy marcada, me atrevería a decir, a medida que su obra avanza, a medida que su vida camina hacia
hacia su desenlace, el tema de la fe y los temas corolarios a la fe, pues cobran una importancia suprema en la obra de Miguel de Unamuno. Todos tenemos más o menos la noción de que Unamuno vivió esta cuestión de la fe de una forma agónica, ¿no? Agónica en el sentido etimológico de la palabra, en una lucha perpetua, ¿no? Una lucha interior perpetua, digámoslo así, entre el corazón y el cerebro, ¿no? Si es que el corazón y el cerebro admitimos que puedan entablar batallas en nuestro seno, evidentemente es la conciencia quien las entabla, ¿no? O sea que la conciencia puede entablar, puede encarnar esas peleas interiores en diversas vísceras, ¿no? Pero es la conciencia unamuniana la que constantemente se interpela ante el fenómeno de la fe religiosa. Muchos estudiosos de Unamuno, de forma muy tajante, han dicho que esta lucha angustiosa unamuniana termina por matar su fe. Yo honestamente creo que esto no se puede afirmar, porque toda la obra de Unamuno se mantiene en esta tensión y esa tensión jamás claudica. Es más, creo que de la misma manera tajante podríamos afirmar lo contrario. Podríamos afirmar que finalmente Unamuno termina rindiéndose ante la fe. Pero seguramente sería igual de totalitario o igual de burdo decirlo, ¿no? Lo que caracteriza la actitud de Unamuno, y no solo en estos temas, es la paradoja de un hombre que desea creer, pero que se siente lastrado por una razón o un racionalismo, podríamos decir, ahora lo veremos, que le impide aceptar los misterios de la fe. Entonces, digamos que había una vocación primera, que es la de un hombre muy religioso. Él mismo nos confiesa que en su infancia y adolescencia pues fue muy fervoroso, que era de misa diaria, estaba constantemente leyendo los libros sagrados, libros también de teología, que rezaba muchísimo, y él dice que su deseo de profundizar en los misterios de la fe de una forma racional es lo que le lleva a estudiar filosofía y letras y a adentrarse en el estudio de algunos grandes autores, de algunos grandes filósofos que habían tratado de penetrar en estos misterios. Gracias a este impulso originario, una letra de ingenuidad y de ambición sobrehumana, ¿no? Podemos decir que a Unamuno le ocurre lo mismo que a ese ángel que se encuentra San Agustín en la playa, ¿no? Que está tratando de meter todo el agua del océano en un hoyo que él mismo ha excavado. Y cuando San Agustín le dice que eso es imposible, el niño, el ángel disfrazado de niño le dice: mucho más imposible es tratar de desentrañar lo que tú pretendes desentrañar. Que era un momento en el que San Agustín estaba tratando de penetrar el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, pues de alguna manera a Unamuno le ocurre como a San Agustín, que desea penetrar en los misterios del dogma católico, con los que evidentemente él se identifica como ser humano, como persona, como español. En realidad él se da cuenta que su identidad es católica, que no puede no ser otra cosa, ¿no? Esto lo explica mucho en diversas obras, El sentimiento trágico de la vida, por ejemplo. Él se siente católico,
pero siente, quizá por ser un hombre de su tiempo, que necesita explicar racionalmente los misterios de la fe. Y eso, claro, es un error de partida, ¿no? En realidad es un error muy propio de nuestro tiempo, ya no solamente lo que tiene que ver con las cuestiones de fe, sino en realidad, en general, con el conocimiento de las realidades naturales o sobrenaturales. El cerebro humano no puede penetrar todas las realidades. Y esto, a quien trata de hacerlo, generalmente le granjea graves decepciones, ¿no? Porque nuestro cerebro no puede comprenderlo todo. Aquello que decía Sócrates, no solo sé que no sé nada, en realidad es el estado natural del ser humano. El mundo que nos rodea no es una representación de nuestra mente, como pretendieron los filósofos idealistas, sino que es un mundo en el que hay muchas más cosas en el cielo y en la tierra de las que puede entender nuestra filosofía, si me permiten la perífrasis shakespeariana. Unamuno, en ese momento de su vida, en esa juventud, quiere racionalizar la fe. Y esto, a la postre, va a ser el primer desfallecimiento de su religiosidad, que él confiesa que se puso en torno a los 22 años. Y ante esa imposibilidad de racionalizar la fe, en Unamuno se empieza a entibiar la fe. Se empieza a entibiar, creo que la palabra está bien dicha, ¿no? Luego él, mucho más tarde, en su diario íntimo, confesará que la razón fundamental por la que él pierde la fe es porque se tiraba todo el día pensando en los puntos del credo. Estaba todo el día pensando en el credo y de tanto pensar, pues en lugar de convertirse en caballero andante, pues se convirtió en un parcial descreído, ¿no? Este intento de racionalizar los misterios de la fe, pues realmente terminará provocándole una especie de implosión en su mundo interior que lo va a llevar a un cierto desapego en la juventud. Y él afirmará en ese momento que un empacho de teología puede llegar a matar la fe. Frente, dice, a la oración, que realmente con el tiempo él ha llegado a comprender que la oración es la única manera de llegar a comprender el misterio. Dice específicamente. Cuando se casa Unamuno, en parte por reanudar hábitos que él había heredado de su propia familia y por su afán también de que la familia que él fundaba pues los renovase, él vuelve a asistir a misa y por esos años le confesará a Clarín que sigue teniendo tendencias místicas, a pesar de que ya no tiene el fervor de su primera juventud. Pero será la enfermedad, meningitis y posteriormente muerte de uno de sus hijos, el tercero de sus hijos, lo que van a provocar en él una crisis terrible que lo va a apartar de la práctica oficial de la religión católica. No porque haya dejado de creer, sino más bien porque necesita más que nunca creer. Y la vía a través de la que él trata de creer, que es la razón, le da siempre resultados insatisfactorios. Él necesita únicamente creer, pero al querer convertir su fe en un acto racional, pues una y otra vez se pega topetazos contra una pared. Entonces, en ese momento, él dice que trata de volver a la leche de la infancia, trata de recuperar la fe sencilla, los rezos de sus años infantiles, y ahí se da cuenta que es donde vuelve a palpar la fe, porque entonces siente que la fe se ha convertido en un sentimiento que lo explica, que explica lo que él necesita. Y a partir de ahí, pues toda su vida se va a desenvolver en esta tensión entre una fe nacida de o alimentada por la razón, que es una fe imposible, y una fe alimentada
por el deseo, por el sentimiento. Cuando escriba del sentimiento trágico de la vida, pues va a llegar a esa conclusión. Dios mismo, no ya la idea de Dios, puede llegar a ser una realidad inmediatamente sentida. Y aunque no nos expliquemos con su idea ni la existencia ni la esencia del universo, tenemos a las veces el sentimiento directo de Dios, sobre todo en los momentos de ahogo espiritual. Esta hambre de Dios no me hace llegar a afirmar que Dios no existe, sino que más bien sobreexiste. Por lo que quiere decir que Dios no es una idea que pueda probarse o refutarse a través de nuestras capacidades intelectivas, sino que es algo que está por encima de nosotros, algo que sobreexiste, algo a lo que solamente podemos llegar a través de una vía cordial, digamos así, ¿no? Así lo dicen. Y si creo en Dios, o por lo menos creo creer en Él, es ante todo porque quiero que Dios exista. Y después porque se me revela por vía cordial en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de corazón. Bueno, esto es, podríamos decir muy resumidamente, casi de manera un poco chafardera, ¿no? Pero muy resumidamente, digamos que es el desenlace al que llega esta pesquisa unamuniana, ¿no? Es decir, considera que Dios es una idea que él no puede entender, pero en cambio es una presencia que puede sentir. Bueno, en realidad es una tesis que luego ha hecho fortuna, es una tesis muy existencialista, personalista, podríamos decir incluso. En el mundo católico hoy se dice que solamente se puede creer en Dios a través de una experiencia personal, de un encuentro personal con Jesucristo. Cosa que a mí me parece muy discutible desde mi punto de vista. Creo que tiene unos elementos modernistas un poco peliculeros o emotivistas, pero de alguna manera Unamuno es premonitorio en esta comprensión de la fe tan propia de nuestra época. Es bastante premonitorio. No podemos entrar aquí, ¿no?, a analizar esta posición porque nos apartaría del tema que nos convoca hoy aquí, que es el análisis de San Manuel por Mártir y muy especialmente de su protagonista. Pero desde luego esto que hemos dicho nos sirve para entender mejor la cuestión que aquí se nos plantea y la tragedia de don Manuel, el sacerdote protagonista, que de alguna manera la gente considera un trasunto de Unamuno. Yo más bien diría que es un exorcismo que Unamuno quiere hacer, porque San Manuel, bueno, sí adopta una actitud totalmente racionalista ante la fe, cosa que ciertamente Unamuno no hace. Unamuno podríamos decir incluso que más bien, si es que toma una opción, más bien es la opción cordial, es la opción cordial, que se ve, está muy presente pues, en su poesía. Pensemos los poemas que le dedica al Cristo del Lastre, que está muy presente en sus ensayos, hemos citado antes el sentimiento trágico de la vida, y que está muy presente, por supuesto, también en sus novelas. Efectivamente, la obra de Unamuno, dividirla en géneros es algo reduccionista, porque Unamuno siempre nos está hablando de lo mismo, y casi siempre nos está hablando de esto en concreto. Esto seguramente lo convierte en un escritor poco grato para la gente de nuestra época, que ya ni piensa ni siente a Dios, ¿no? Creyéndose superior. En realidad es una muestra de inferioridad, porque
nadie que viva seriamente puede prescindir de estas preguntas, ¿no? Porque en realidad son las que forman parte de lo más intrínseco de nuestra naturaleza. Entonces la novela de San Manuel Bonmartín siempre se ha percibido como una ilustración de esta agonía religiosa en la que vivía Unamuno. Yo me atrevería a decir más, que es la tragedia de una fe intelectualizada. La tragedia de una fe intelectualizada. La tragedia de una fe que queda confinada en un ámbito de la vida y que es incapaz de encontrar soporte en el otro ámbito. De alguna manera, Don Manuel es un hombre de mediado. Es un hombre de mediado en donde el pensamiento y el sentimiento están hipertrofiados, pero separados por una línea divisoria, por una especie de muro, ¿no? Un muro que impide que se comuniquen. Y esa seguramente sea su gran tragedia. Yo creo que en Unamuno no existía ese muro, más bien, si lo existía, estaba lleno de poternas y de puertas escondidas, ¿no? que permitían que el pensamiento se deslizara hacia el sentimiento y el sentimiento hacia el pensamiento. Había ahí como una promiscuidad tremenda, ¿no? En el caso de San Manuel Bonmartín veremos cómo. La novela fue publicada originalmente en el año 31, una colección de kiosco, que en aquella época hacían furor. En aquella época, como no había series de Netflix, pues la gente compraba las novelitas de kiosco, la novela de hoy, los contemporáneos, había un montón de colecciones de kioscos semanales que pagaban muy rumbosamente a los escritores porque se vendían como rosquillas. Y ahí publicó Unamuno su obra, que luego reeditará un par de años después en un volumen junto a 3 historias más de menor calado, en un volumen en donde la obra ya tiene muchas correcciones, añadidos, pulimientos, etcétera, etcétera. Naturalmente, de todo esto aquí no vamos a hablar, porque eso ya es labor de los filólogos y además ya está hecha. La novela transcurre en esta aldea, Valverde de Lucerna, que es una aldea imaginaria, pero que en realidad está inspirada en la aldea que, según la leyenda, yace en el fondo del lago de Sanabria. Unamuno viaja a San Martín de Castañeda y allí pues tiene noticia de la existencia de esta leyenda que le cautiva, y la belleza de la estampa del paisaje y esta leyenda tan sugestiva, tan propicia a simbolismos, hablaremos también un poco del simbolismo que hay en la novela, pues le hace concebir una historia que trate sobre la fe en este lugar imaginario, pero basado en un lugar real. Aunque desde luego la novela no pretende instalarnos en una geografía real. Podríamos decir incluso que la novela es alegórica. Esto creo que sería un poco excesivo, ¿no? Porque indudablemente Unamuno, al igual que el autor del Apocalipsis, no es un hombre que piense alegóricamente, sino simbólicamente, ¿no? El pensamiento simbólico es más primitivo que el pensamiento alegórico, pero es más penetrante, porque penetra más en la médula honda del misterio humano, frente a la alegoría, ¿no? que se pierde en un bosque de referencias cultas. Entonces esto es una novela sobre todo simbólica. Y está precedida por una cita de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos. Efectivamente, sin esperanza en la resurrección de la carne, la fe
se queda circunscrita a esta vida y por lo tanto se convierte al final pues, en un código moral, podríamos decir, ¿no? Es la fe en la resurrección de los muertos lo que verdaderamente proyecta nuestra fe más allá de los confines de esta vida, ¿no? Es lo que verdaderamente la convierte en una gasolina espiritual, ¿no? El drama, la tragedia de don Manuel es que él no cree en la resurrección de los muertos, ¿no? De hecho, en la novela se nos cuentan en diversas ocasiones que cuando se reza el credo en la misa y se llega a este punto, ¿no? Pues él calla, ¿no? Él deja que toda la grey siga rezando el credo, pero esa frase no la pronuncia. Y esa es la tragedia de don Manuel. La vida de don Manuel está contada a través de los ojos de una mujer que lo admira muy profundamente. Ya lo hemos mencionado antes, Ángela Carballiño. Una lectura superficial, al estilo moderno, pues inmediatamente diría que Ángela está enamorada, en el sentido humano de don Manuel. Podríamos pensar que sí, pero en realidad no creo que sea tan importante que haya un enamoramiento humano, carnal, como una admiración, reverencia, casi arrobo ante la figura espiritual de don Manuel. Ella nos lo pinta con los mejores trazos, ¿no? Incluso físicamente, alto, delgado, con la cabeza enhiesta, con los ojos azules, como el lago de Valverde, pero sobre todo, inmediatamente nos cuenta que es un hombre que ya en el seminario ha destacado sobre sus compañeros y que desde luego podría haber alcanzado los puestos más elevados en la carrera eclesiástica si él lo hubiera deseado, pero que ha preferido siempre entregarse a sus paisanos. Él es de Valverde y ha querido ser el párroco de esta aldea, ¿no? Querido dedicar toda su vida a sus paisanos, ¿no? Y efectivamente ha logrado rendirlos a todos, ¿no? Ángela nos dice que se llevaba las miradas de todos y tras ellas los corazones, y él al mirarnos parecía, bueno, estos artilugios no son lo mío, con razón, y él al mirarnos parecía traspasando la carne como un cristal mirarnos al corazón, ¿no? Es decir, don Manuel es un hombre que tiene unas dotes suasorias extraordinarias, ¿no? Seguramente habría sido un gran líder de masas, sin embargo a él no le interesa ser un gran líder de masas, sino que le interesa penetrar esos corazones y llevarlos a la fe. Esa es la misión que él se ha encomendado en la vida. Y lo hace también que todo el pueblo se haya, nos dice Ángela, lleno y embriagado de su aroma de santidad. Porque cuando habla logra subyugar los corazones, logra que todo el mundo se emocione ante la belleza de las cosas que dice, que son las verdades de la fe, ¿no? Y además concluye diciendo que es un hombre de tremenda agudeza mental y talento. Precisamente esa agudeza mental podríamos decir que es la perdición de don Manuel, porque esa agudeza mental es la que se va a convertir en su tortura de la que trata de escapar manteniendo una incansable labor pastoral.
Su vida, nos informa Ángela, era arreglar matrimonios desavenidos, reducir hijos indómitos a sus padres o reducir los padres a sus hijos y sobre todo consolar a los amargados y atediados y ayudar a todos a bien morir. Si nos damos cuenta, todo el rato Ángela está utilizando palabras que sugieren que Don Manuel es como otro Cristo, ¿no? Un alter Christus, que se supone la misión de todos los sacerdotes, ¿no? Pero que concretamente, efectivamente, Don Manuel es ese hombre que dice: venid a mí los que tenéis el corazón afligido, ¿no? Es un poco la imagen de Jesucristo, la imagen de Jesucristo que trae la paz a quienes están revueltos, ¿no? A quienes están atormentados. En estas menciones o insinuaciones insiste mucho toda la novela, ¿no? Don Manuel aparece retratado como otro Cristo que logra que las tribulaciones de sus paisanos se pacifiquen, se apaciguen, ¿no? Mediante el bálsamo de la fe. Incluso nos cuenta una historia muy interesante, ¿no? De una madre soltera que tiene un niño al que tiene dificultades para criar, y entonces Don Manuel convence a un vecino del pueblo para que se case con ella, ¿no? Y reconozca a ese niño como si fuese su hijo. Este hombre dice: pero si yo no he tenido nada que ver ahí, no te preocupes, pero tú acéptalo como tu hijo, ¿no? Y luego nos dice Ángela que ese niño, cuando creció, su padre envejeció y se quedó inválido y paralítico, que lo cuidó amorosamente hasta el fin de sus días, ¿no? Es decir, que él siembra el bien, y ese bien tiene un poder irradiador que se extiende sobre todo el pueblo. Esta es la imagen que se nos traza de Don Manuel. Es el sacerdote perfecto, es el santo en vida, ¿no? Y es desde luego un hombre que lleva la imitatio Christi, la imitación de Cristo, hasta el extremo. Y cuando el personaje ya se nos ha sido descrito, hay otras muchas anécdotas. Su fama de santidad lleva a que todos los enfermos acudan al pueblo, y el día de San Juan pues se organiza en el lago una especie de piscina acrobática, ¿no? en donde todos los enfermos pues reciben la bendición de don Manuel y esperan su sanación, ¿no? Y él muy irónicamente les dice: no os equivocáis, el obispo no me ha concedido licencia para hacer milagros, ¿no? Él también tiene esta ironía, esta gracia de no colgarse medallitas, ¿no? A pesar de que efectivamente todo el mundo queda reparado, al menos espiritualmente, después de sus encuentros con él. Pero este hombre, que ha conseguido que la fe enraice entre sus feligreses de una manera tan verdadera, porque es la fe que acompañada de esperanza en la vida futura y también de caridad, la caridad hacia el hermano. Sin embargo, esconde un secreto, esconde un secreto. Pronto lo vamos a saber. Primero se nos apuntan una serie de síntomas. En los oficios de Viernes Santo, cuando lee el Evangelio y pronuncia esa frase terrible de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, la pronuncia con tal desgarro que a todos nos deja muy turbados, ¿no? Y en una ocasión incluso nos dice Ángela que su madre, al escuchar el desgarro con el que dice su voz, se echa a llorar y dice: hijo mío. Entonces todo el mundo sospecha que algo le ocurre, o al menos Ángela sospecha que algo le ocurre
a don Manuel, ¿no? Y luego además está esto que decíamos, ¿no? Que cuando reza el credo y llega esta frase de la resurrección de los muertos, pues él calla. Poco a poco Ángela descubre que bajo esa aparente alegría de don Manuel, bajo ese ímpetu generoso que le lleva a entregarse a todos sus paisanos, pues que hay una, dice, infinita y eterna tristeza, que él trata de alguna manera de anestesiar mediante ese despliegue de actividad. De hecho, en varios momentos de la obra, pues muy específicamente en una conversación que mantiene con Ángela, don Manuel le dirá que le tiene mucho miedo a la soledad. Que le tiene mucho miedo a la soledad porque cuando se queda solo se entrega a pensamientos ociosos y que esos pensamientos le hacen mucho daño. Es decir, es un hombre que de alguna manera se desvive y multiplica su actividad porque tiene miedo a ese momento en el que se queda a solas con sus pensamientos. Pensamientos que siempre le llevan de forma implacable a la herida de la que brota todo su dolor, que es esa falta de fe en la resurrección. Falta de fe que uno de los momentos ya más estremecedores de la novela va a hacer que le pida a Ángela que rece por él, que rece por todos sus paisanos y que rece también por nuestro Señor Jesucristo. Que es algo que en principio queda un poco raro, ¿no? Y realmente está sugiriendo que él ni siquiera cree en la resurrección de Cristo. Entonces, esta es la agonía de don Manuel. Y verdaderamente resulta sorprendente que es una agonía con una vida interior, que está perfectamente dividida, ¿no? En donde por un lado está ese pensamiento, ese racionalismo que le lleva a negar la resurrección, y por otra parte está ese deseo de abnegación, de entrega, de sacrificio por sus paisanos, ¿no? De alguna manera se podría decir que don Manuel es víctima de ese dualismo que en la historia de la filosofía introduce Siger de Brabante, que mantiene una polémica con Santo Tomás, en la cual Siger de Brabante sostenía que se podía dividir en dos la cabeza, ¿no? De tal manera que uno creyera en todos los dogmas de la fe cristiana, pero que luego en el desempeño de su labor intelectual prescindiera de ellos para explicar el mundo, ¿no? Este debate que Siger de Brabante mantiene con Santo Tomás, pues lo va a ganar ante la Academia Santo Tomás, pero indudablemente ante la historia lo gana Siger de Brabante, porque es verdad que con la modernidad el pensamiento filosófico ha discurrido al margen de la fe, y eso finalmente ha terminado por compartimentar la vida de tal modo que incluso las personas que tienen fe, sin embargo, se desenvuelven en la vida prescindiendo de ella. Al propio San Manuel le ocurre esto en varias ocasiones. En un momento dado, a un juez que le pide consejo, o incluso a lo mejor que le cuente cosas sobre un delito que se ha cometido, don Manuel le dice que no, que
que él no confía en la justicia humana y que por lo tanto que nada tiene que decirle, que solamente puede ayudar a la persona que ha cometido el delito a salvar su alma, ¿no? En realidad esta división entre la justicia humana y la justicia divina es totalmente moderna. La justicia humana en puridad tiene que ser un reflejo de la justicia divina. Es el divorcio entre la justicia humana y la justicia divina es algo estrictamente moderno, pero nada tiene que ver con el pensamiento católico. Ahí ya vemos que don Manuel está infectado por ese virus. De alguna manera su racionalismo le ha llevado a pensar que determinadas realidades naturales, como puede ser la administración de justicia, tienen que estar por completo separadas de las realidades sobrenaturales. Esto queda muy laico y tal y cual, pero como digo, nada tiene que ver con el pensamiento católico. Lo mismo que no tiene nada que ver con el pensamiento católico cuando Lázaro, el hermano de, a que luego nos referiremos más no sé si me estoy extendiendo demasiado, ¿verdad? Llevo casi una hora ya. Qué barbaridad. Voy a acelerar un poco. El hermano de Ángela, Lázaro, pues le propone algunas cuestiones políticas, la posibilidad de formar un sindicato o alguna asociación de trabajadores en el pueblo, y él dice: cuestión social, deja eso no nos concierne. Pues considera que la religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres. Es nuevamente un planteamiento erróneo, hoy paradójicamente muy vigente en ámbitos católicos conservadores, según el cual se interpreta de forma torticera el pasaje del denario de César, ¿no? A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto se ha interpretado erróneamente diciendo que hay asuntos del mundo que la religión nada tiene que decir en ellos y que hay asuntos de la religión en los que el mundo nada tiene que decir tampoco, ¿no? Esto es falso. Esto es falso. Lo que la fe católica dice es que las realidades naturales, entre ellas la política, son autónomas de las sobrenaturales, pero están subordinadas a ellas. Entonces, nuevamente lo que nos dice el bueno de don Manuel, pues es heterodoxo, es algo heterodoxo, pero aquí se percibe claramente como uno tiene una visión premonitoria de lo que va a ocurrir incluso en el propio ámbito católico, ¿no? Porque hoy seguramente muchos católicos neapilas suscribirían este pensamiento erróneo de don Manuel. Al abogar por esa absoluta independencia de las realidades naturales y sobrenaturales, don Manuel revela la etiología del mal que lo corrompe. Un dualismo típicamente moderno que acaba engendrando la soberbia de la razón, que cree poder tener el control absoluto de las realidades naturales. Y esta digamos, soberbia de la razón, indudablemente es lo que le lleva a no poder aceptar la resurrección de la carne. En realidad, la resurrección de la carne es la piedra de toque siempre del racionalismo, ¿no? Cuando San Pablo, en el discurso del Areópago, trata de convencer a los filósofos de su época de los dogmas del cristianismo, va a encontrarse con que los filósofos asienten, les parece que todo lo que San Pablo está diciendo es perfectamente racional, es perfectamente asimilable por su filosofía. Solamente cuando habla de la resurrección de la carne provoca el disgusto y el rechazo de los filósofos. O sea que, de alguna manera, la resurrección de la carne es la piedra de toque, ¿no? Y no deja de ser llamativo, no sé si ustedes son católicos o no, si van a misa o no, pero si van a misa verán que los curas ya no hablan de la resurrección de la carne. Esto es un tema muy interesante. Ya no hablan, no tienen huevos de carne ni de espíritu para hablar de este tema. Porque también el mundo católico está infectado de este racionalismo. Entonces,
tienen miedo de hablar de una cosa que al común de la gente racionalista le resulta muy difícil de aceptar. Este racionalismo que asfixia la fe de don Manuel, sin embargo, es compensado por una generosidad heroica. Aunque él no cree en la tierra prometida, no renuncia a la obligación, por su ministerio, de conducir a su rebaño hasta dicha tierra. De ahí que se compare en algún pasaje de la novela con Moisés, ¿no? Él ha conducido a su pueblo hasta la tierra prometida, pero a él le va a ser vedado entrar en la tierra prometida. No cree en ella, no cree en la otra vida, ¿no? Sin embargo, ha conseguido que sus feligreses crean en ella, de tal manera que los puede dejar a sus puertas, ¿no? Esta es la paradoja terrible en la que vive don Manuel, ¿no? Él no desea que el veneno que ha infectado se contagie a sus feligreses. Sabe que su misión no es otra sino hacer vivir a las almas de mis feligreses, para hacerlos felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarlos. Y para lograrlo necesita que vivan en unanimidad de sentido. Necesita que vivan en unanimidad de sentido, es decir, en una vida libre de la agonía dialéctica que se entabla en un alma sometida a las dudas, en un alma como la de don Manuel, que no puede creer determinados aspectos de la fe. Un alumno sabe que solo la fe puede mantener unidos a los pueblos, porque los hace vivir espiritualmente. Y sabe también que allá donde no hay religión, o la religión se enturbia del racionalismo, solo rige la liga aparente de la aglomeración. Esta es una cita de sus diarios también. El martirio que don Manuel asume, pues, consiste en transmitir una fe que su racionalismo no puede compartir. Su martirio consiste en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío, dice don Manuel. De este modo, aunque vive desaforado por sus angustias, sin embargo da vida a sus feligreses. Podríamos decir, él lo que está haciendo es fingir, ¿no? Y de hecho en alguna ocasión se lo preguntará Lázaro. Y cuando se lo pregunta a Manuel se revuelve, muy enfadado, porque lo más verdadero que hay en él, precisamente, es este martirio, sacrificio personal. Este someter su razón, su agudeza mental a las necesidades de sus feligreses. No es afligiendo, es lo más verdadero de él. Y también Lázaro, el hermano de Ángela, que se confiesa progresista y ateo, terminará acatando este sacrificio, renunciando a su progresismo para continuar la labor de don Manuel. El retrato satírico que hace Unamuno del progresismo tiene momentos grandiosos, ¿no? Pues retrata a Lázaro como un hombre que barbota todos los viejos lugares comunes anticlericales, que cree que España está hundida en una oscura teocracia y que prodiga los calificativos medieval y feudal cuando quiere degradar algo, y que aunque no ha tratado jamás a un cura, don Manuel será el primero al que trate, sin embargo se figura como son todos, ¿no? Esto verdaderamente parece el retrato también de cualquier progresista de nuestra época. Don Manuel logra comprometer a Lázaro en un momento especialmente humano, que es la muerte de su madre. Cuando está muriendo la madre de Lázaro, le pide a su hijo que rece siempre por ella. Y claro, Lázaro, llevado de su ateísmo, de su orgulloso ateísmo, pues va a decirle a su madre que no piensa hacerlo, porque él no cree, ¿no? Y entonces don Manuel le pide, primero, que le diga a su madre que sí, que va a rezar por ella, y que luego además proponga
Y Lázaro, efectivamente, lo cumplirá. Lázaro empezará sistemáticamente a rezar por su madre. Decía León Blois que nada resulta tan grato a Dios como la oración del ateo, ¿no? Con lo cual la oración esta de Lázaro tuvo que resultarle muy grata. Lázaro, a partir de ese día, empezó a rezar por el alma de su madre. Sigamos pues, Lázaro le dice don Manuel, suicidando, o sea, dando la vida en nuestra obra y en nuestro pueblo, para que pueda soñar con la vida eterna, se supone, como el lago sueña con el cielo. Y en esa misión compartida emplearán todas sus fuerzas, primero hasta la muerte de don Manuel, y cuando don Manuel falte, Lázaro la proseguirá inquebrantablemente, convencido él también de que quien arrebata a los hombres el consuelo de la fe es más peligroso y nocivo que el que los atormenta en esta vida transitoria por hacerles ganar la otra. La pregunta que se hace Ángela, ya cuando don Manuel ha muerto, es por qué no trató de convertir a su hermano con un engaño, en lugar de declararle que él no tenía fe, que había perdido la fe en la otra vida, haber fingido que la tenía y haber conseguido que su hermano se convirtiera. Y finalmente llega a comprender que lo hizo porque supo que no lo engañaría, que solo con la verdad, con su verdad, lo convertiría, que no habría conseguido nada si hubiese pretendido representar con él una comedia, o tragedia más bien, la que representaba para salvar al resto del pueblo. Y así le ganó, en efecto, para su piadoso fraude. Así le ganó con la verdad de muerte a la razón de vida. Esta es la paradoja de don Manuel, ¿no? Que efectivamente logra que Lázaro, ateo furibundo, progresista convencido, se convierta en su continuador, en el hombre que mantiene viva la fe entre sus paisanos. Después de todo, reflexiona también Ángela, si don Manuel y mi hermano hubiesen declarado al pueblo que carecían de fe, nadie les habría creído, porque las obras pesan más que las palabras. Dicen, no, las palabras no sirven para apoyar las obras, sino que las obras se bastan. Y para un pueblo como el de Valverde de Lucerna no hay más confesión que la conducta. Es como Unamuno, aunque sea un hombre con sus perennes dudas de fe, sin embargo su fundamento teológico es muy católico. Él cree en la justificación por las obras. Eso de la fe, así, yo sí, yo creo, pero luego hago de mi capa un sayo, pues no, Unamuno cree que son las obras la principal manifestación de la fe. No es el único momento en que declara ideas muy profundamente antiluteranas. En otro momento de la obra, Lázaro le discute pues, las devociones a los santos, ¿no? Que le parecen supersticiosas, y dice, no. La gente necesita creer mucho y necesita creer en muchas cosas. Entonces, el culto a los santos es muy importante también, es muy importante. Frente a la idea luterana de que el culto a los santos es algo pagano o supersticioso, ¿no? En realidad, don Manuel, al igual que Unamuno, tiene un conocimiento profundo de la teología católica, ¿no? Y su temperamento es católico. Don Manuel ha entendido que su obligación es salvar a su pueblo, ¿no? Y para ello tiene que proteger y nutrir su fe, ¿no? Porque es el fundente de la comunidad, es lo que propicia que las gentes estén unidas. En un momento dado, ya terminamos, en un momento dado, don Manuel le hace una reflexión a Lázaro. Le dice, ¿has visto, Lázaro, misterio mayor
que el de la nieve cayendo en el lago y muriendo en él, mientras cubre con su toca la montaña? De alguna manera esta frase es una paráfrasis de la parábola de la semilla del reino de los cielos, ¿no? Ya saben, ¿no? La semilla cae en el camino y no fructifica, cae entre las zarzas, etc., ¿no? Solo la que cae en el terreno propicio es la que germina y la que crece, ¿no? De alguna manera, don Manuel nos está hablando, efectivamente, de que la fe, como la semilla de la parábola, cuaja cuando quien la recibe no trata de racionalizarla. Y se derrite cuando quien la recibe, por el contrario, trata de absorberla o de asimilarla a estructuras de pensamiento. Esta idea se profundizará todavía más cuando Ángel hacia el final de la novela afirme: está nevando sobre el lago, nevando sobre la montaña, nevando sobre el mundo. Dice, y esta nieve borra esquinas y borra sombras, pues hasta de noche la nieve alumbra. La nieve refleja, evidentemente, el misterio de la fe, que hasta en la noche oscura del alma nos alumbra. Hasta cuando creemos que la hemos perdido, de alguna manera nos está alumbrando. Y el ejemplo extremo es el de don Manuel, que cree no tener fe y sin embargo ha dedicado toda su vida a propagarla. En otro momento final, Lázaro abundará en esta visión simbólica de la fe. ¿Es posible que la nieve cuaje sobre un lago? No, no es posible, ¿no? Sin embargo, nos dice Lázaro, recordando la leyenda del pueblo hundido en el lago, dice: creo que en el fondo del alma de nuestro don Manuel hay también sumergida, ahogada, una vida, y creo que alguna vez se oyen sus campanadas. Es decir, probablemente don Manuel, que pensaba que era un lago en el que la nieve no podía cuajar, escondía una ciudad debajo de esas aguas en donde tal vez la nieve sí podía cuajar sin siquiera él saberlo. Fuera de los límites de su razón, allá donde la razón no puede penetrar. Esta frase enigmática de Lázaro, que no olvidemos, es incrédulo también, él, al menos su razón así lo piensa. Esta frase de la ciudad escondida dentro del lago quizá nos sugiera una vía posible para esa fe que uno buscaba de forma angustiosa, ¿no? La fe, efectivamente, puede estar dentro de nosotros sin que nosotros lo sepamos. Y bueno, con esto yo creo que ya se ha ocurrido suficientemente. Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, la podemos hablar, ¿no? Muchas gracias a todos.